Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, de la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera sesión del seminario Salud Mental y Adicciones, dirigido a las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes presentando este tema tan relevante desde siempre, pero hoy más que nunca dentro de nuestros estados y municipios. Agradecemos el interés de estar aquí con nosotros, esperando esta sesión sea de su utilidad. A continuación, me permito presentar por parte del equipo del INAFED a la licenciada Gisela Márquez, subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo, y por parte de la Comisión Nacional contra las Adicciones, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Agradecemos la colaboración y trabajo en conjunto que hemos realizado para la creación de este seminario y llegar a ustedes. De igual forma, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Julio González Olvera, director de Desarrollo en Modelos de Atención en Salud Mental, quien estará a cargo de impartir el tema Salud Mental y Adicciones en nuestra capacitación del día de hoy. A continuación, vamos a dar vamos a dar la voz para los mensajes por parte de nuestras autoridades y en ese sentido me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea, y como siempre es un gusto saludarles. Muy buenas tardes a todas y todos, a todas las autoridades que nos acompañan. Por supuesto, saludo con mucho afecto a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, estimada doctora, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones y responsable, por supuesto, de esta estrategia. También a la licenciada María del Rocío Quiñones Acosta, enlace estatal de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, EMPA, y al doctor Julio, le damos la más cordial bienvenida al doctor Julio González Olvera, director de Desarrollo en Modelos de Atención en Salud Mental, quien estará a cargo de impartir este relevante tema sobre salud mental y adicciones el día de hoy. De igual forma, saludo con gran afecto a todas y todos los funcionarios públicos que nos acompañan en esta primera sesión del seminario que estaremos llevando a cabo este año con la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. Son varias sesiones que lo integran, así que les invitamos a seguir todas y cada una de ellas. Por supuesto, para INAFED es de suma importancia seguir contribuyendo en la formación de municipios en diferentes y relevantes temas como es la prevención de adicciones y la salud mental en la sociedad. Una de las prioridades del gobierno federal es poner a las personas en el centro y qué mejor manera que promoviendo el bienestar integral a través de herramientas que disminuyan el riesgo de desarrollar una adicción, formando una sociedad informada, responsable y libre para tomar sus decisiones. Es muy importante crear estos canales de comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno en donde se proteja a las y los menores del consumo de drogas y se responsabilice a las personas mayores de edad sobre el efecto del consumo de sustancias psicoactivas mediante información oportuna y los múltiples programas con los que cuenta la Comisión Nacional contra las Adicciones. Finalmente, les invitamos a que participen en esta serie de sesiones. Serán 6 sesiones en donde se van a abordar todos estos temas de primera importancia para la sociedad mexicana referentes a la prevención de las adicciones y la salud mental. Y sin más, yo les doy la más cordial bienvenida, enhorabuena y que sea de gran provecho para todas y todos. Adelante con el programa, por favor. Agradecemos el mensaje por parte de la licenciada Gisela Márquez y nos gustaría a continuación cederle el uso de la voz a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la Comisión Nacional contra Adicciones y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, doctora Evalinda, y bienvenida.
Andrea, creo que tenemos un problema, ¿verdad? Con el audio de la doctora Evalinda. Nos avisas, parece que perdimos la conexión con ella, nos avisas en cuanto reingrese, por favor, para escuchar su mensaje. Y aprovecho este momento también para saludarles de nueva cuenta a todas las autoridades municipales y estatales. Y saludo también desde INAFED al maestro Rodolfo Moreno Ramírez, director general del Instituto Maracame del Estado de Nayarit, que nos acompaña el día de hoy en esta relevante sesión, y a todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Estamos nada más en espera. Andrea, tú nos dices, por favor, cuando tengamos de nueva cuenta a la doctora Evalinda. Creo que ya la vemos, ¿verdad? Listo, ya, perdón, es que no me dejaba abrir el micrófono. Muy Muchísimas bienvenida. gracias, muchísimas gracias, licenciada Gisela Márquez, a todos los compañeros de Secretaría de Gobernación, doctor Jorge Julio González Olvera, con su permiso, y a todas las autoridades municipales por acompañarnos el día de hoy, que para nosotros es sumamente importante poder tener esta comunicación uno a uno con ustedes. Es cierto que para el gobierno federal y para los gobiernos estatales es de vital importancia hablar sobre salud mental y adicciones, no solamente por lo que ha pasado después de la pandemia, que para todos fue como muy complejo, desde aquellos que tuvimos el privilegio de quedarnos en casa a trabajar hasta aquellos que tuvimos que salir y que no había esta opción. Fue sumamente complejo, perdimos un pedacito de la sociedad, perdimos muchos la tranquilidad, pero antes de eso ya venimos siendo un país con mucho dolor, con muchas cicatrices, con violencia, con conflictos, pero también un país que tiene muchas cosas de cariño, de unión, que nos permiten tener factores protectores para mejorar nuestra salud. Y de eso hablamos mucho, cuando hablamos de poner, y el señor presidente habla de poner en el centro a las personas y de este bienestar emocional y de la felicidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues cada uno de nosotros tenemos herramientas alrededor para poder permanecer sanos, y a esto me refiero con ser productivos, con poder enfrentar los estresores de la vida diaria, con no tener situaciones que nos hagan sufrir, ¿no? Y que lleguemos a después tener pues ansiedad, depresión, trastorno por uso de sustancias, que le ha pasado a la mayor parte de la población, nos va a pasar en algún momento de la vida. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros como servidores públicos o como gobierno estatal, federal o municipal para proteger a la sociedad de esto, ¿no? A nuestras propias comunidades? Bueno, las políticas públicas, aunque a veces se gestan desde la federación, tienen que ir muy acompañadas de las realidades de nuestros países y de nuestros municipios. No es lo mismo Ciudad Juárez que Mérida, que algún municipio del Estado de México o de Chihuahua. Entonces, cada uno de los factores que están en nuestros municipios son los que van a determinar de qué nos enfermamos, de qué se enferma la población. Y entre esos padecimientos están los padecimientos de salud mental, incluido el trastorno por uso de sustancias. Entonces, cuando hablamos de prevención en salud y sobre todo en salud mental, estamos hablando no solamente de decirle a la gente no consuma sustancias o échale ganas para que no estés triste, estamos hablando de ver cuáles son nuestros entornos, cuáles son las situaciones que están llevando a las personas a tener más síntomas depresivos o tener ideación suicida o estar consumiendo sustancias. Tienen que ver con la inseguridad, tiene que ver con que no hay acceso a actividades deportivas, culturales, escolares, a que el entorno familiar es complejo, a que las violencias, la violencia de género, la violencia contra grupos indígenas y afrodescendientes es algo que está ahí. Bueno, pues entonces esto hace que ya cuando hablamos de todos estos factores no le corresponde solamente al sistema de salud, tenemos una partecita. Necesitamos trabajar entre todos y todas para poder ofrecer estos factores y esta reconstrucción del tejido social que permita no solamente a las personas acudir cuando ya tienen un problema de salud mental, sino antes de que se gesten, ¿no? O sea, podemos tener lugares y espacios recreativos iluminados para que los chavos tengan a dónde ir y en dónde tener esparcimiento y dónde estar en lugares libres y de cuidado. Tenemos
los espacios para poder hablar de temas que son estresantes para la sociedad, en las violencias en las que vivimos, cómo las reconstruimos. Todo eso es salud mental, va más allá de evitar estar tristes o de evitar estar ansiosos o de decirnos y decirle a la comunidad que no consuma sustancias. Tiene que ver con muchos, muchos factores. Por eso es para nosotros muy grato y sobre todo vital poder estar en coordinación con los municipios. Muchos de los municipios ya tienen mesas municipales de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones y habrán escuchado todo esto que les vamos a decir en las siguientes 6 sesiones, pero sin ustedes no podemos. Entonces, pues bueno, hoy empezaremos con hablando de qué es salud mental, cómo se hace prevención de los problemas de salud mental, pero sobre todo cómo podemos entre todos y todas construir estos ambientes que nos protejan. Entonces, levanten la manita quien ha tenido en algún momento de su vida pues tristeza, angustia, que ya no queremos ni ir a trabajar, ¿no? Pues sí, a muchos de nosotros, y a los que no, pues tal vez en algún momento nos pase, y habrá quien habremos necesitado tratamiento y que no tengamos acceso a tratamiento, que no haya en nuestros municipios a lo mejor un psiquiatra o un psicólogo o un médico que nos dé atención, ¿no? Pero tal vez lo haya y regresemos a ambientes donde sea complejo vivir bien si estamos inmersos en comunidades que no nos dan protección, al contrario, que nos ponen en riesgo. Y bueno, todo eso es lo que queremos platicar con ustedes a lo largo de estas 6 semanas, sobre todo para invitarlos a participar, para poder hacer un diálogo, más que una clase, un diálogo sobre cómo podemos modificar los ambientes para tener ambientes saludables y que permitan tener a este derecho a la salud, pero sobre todo a la salud mental. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí y porque espero que estén en las siguientes sesiones para poder integrar más que este taller para decirles aquí que es cómo se hace para integrar este diálogo donde todos podamos trabajar activamente en la prevención y en la promoción de la salud en nuestros hogares. Muchísimas gracias a Segov por coordinar todo esto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es cuanto. Muchísimas gracias, estimada doctora Eva Linda, a ti, a todo el equipo de CONADIC, por hacer posible concertar este importantísimo seminario de 6 diálogos que vamos a tener tan relevantes. Muchísimas gracias y pues gracias por acompañarnos también. Y damos inicio. Enhorabuena y vamos a continuar con el programa, Andrea, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Y a continuación vamos a ceder el uso de la voz al doctor Jorge Julio González Olvera, director de Desarrollo en Modelos de Atención en Salud Mental, para dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Adelante, por favor, doctor, y muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Gisela. Pues me da muchísimo gusto poder tomar parte de esta serie de seminarios que yo siempre los planteo como un diálogo, como una plática. Es muy importante que toquemos estos temas de cómo entendemos la salud mental, de para qué vamos a querer cuidar la salud mental, qué es lo que proponemos como política pública en salud mental y adicciones como gobierno federal. Y es muy, muy importante, como nos decía hace un momento la doctora Eva Linda Barrón, finalmente la salud mental es una complejísima interacción entre las personas y los ambientes, los contextos. Entonces vamos a platicar un poco de esta perspectiva que le da sustento a esta nueva política pública de salud pública hacia la salud mental y el manejo de las adicciones. Entonces voy a compartir pantalla, ¿les parece bien? Y ustedes me dicen si se ve ahora mismo la pantalla. Podemos verla muy bien, estimado doctor. Perfecto, bueno, continuamos entonces. Miren, a mí me parece, para empezar, como decía hace un momento, la importancia de la salud mental, y en este caso yo he querido hablar también no solamente sobre salud mental, adicciones, sino también 2 elementos fundamentales que se consideran en esta
en la perspectiva que vamos a tomar o que estamos tomando como política pública, que es el poner por delante en el centro a las personas. Y esto implica que hablemos de manera muy breve, pero de manera sustancial, del estigma que ha existido y que ocurre frente a las adicciones, frente a las personas que tienen problemas de salud mental o problemas relacionados con el consumo de sustancias, que le seguimos llamando adicciones, aunque en realidad nos referimos a una cantidad de problemas que están relacionados con el consumo de sustancias. Y todo esto tiene que enmarcarse, sin lugar a dudas, en un marco de derechos humanos. Y lo ponemos porque históricamente ha habido problemas en la conceptualización tanto de salud mental como de adicciones que tienen que ver con estos dos componentes. Y entonces, bueno, yo querría inicialmente que recordemos y que tomemos los elementos fundamentales que nos dicen la Organización Mundial de la Salud y desde luego otros organismos multilaterales para que entendamos qué es la salud. A veces nos imaginamos los programas de salud como programas que están dirigidos a acciones médicas, ¿no? O acciones muy biológicas. Pero en realidad, lo que debemos entender como salud, y es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, es que se trata de un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Esto significa que no solamente se trata de no estar enfermo, sino tener la potencialidad completa como personas para crecer, para desarrollarnos, para disfrutar de las interacciones que tenemos con la vida, con toda la responsabilidad que ello implica. En este sentido, el Estado debe integrar procesos psicológicos, orgánicos, relacionales, y personales que son necesarios para que el funcionamiento de las personas sea adecuado y el disfrute de una sobrevivencia digna. También nos dice que el goce del grado máximo de salud al que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de ningún tipo, ni de raza, ni de religión, ni de ideología política o condición económica o social. Aquí una etiqueta que dice hablar de autocuidado, porque esto no solamente recae en el Estado, no solamente en las instituciones. La salud tiene que partir desde las personas, las comunidades, las interacciones que tenemos, y desde luego que hay una parte que corresponde al Estado, pero no olvidemos, los temas de salud empiezan con las personas, con el autocuidado, y la perspectiva que estamos proponiendo desde la salud pública implica desde luego el autocuidado. Y otros componentes, desde luego, ¿no? Cuando nos referimos a salud mental, ¿a qué nos referimos con salud mental? Fíjense muy bien. Nos dicen estas organizaciones que se trata de un estado del bienestar en el cual la persona puede vivir, puede trabajar y contribuir a su comunidad de manera productiva, considerando desde luego todas las definiciones anteriores. Hacer frente a los estresores de la vida. Con esto nos referimos a las dificultades que tenemos que enfrentar todos. Todos vamos a tener que enfrentar cambios de lugar de residencia, pérdidas, ¿no? Somos entes finitos, entonces tendremos que enfrentar pérdidas, integración de nuevos miembros a nuestra comunidad o a nuestra familia, cambios de trabajo, cambios de condición de salud física, cambios económicos, y todos ellos representan retos a los que nos tenemos que adaptar. A estos les llamamos estresores. Quiero insistir mucho que estrés a veces lo entendemos como algo malo, como algo que hace daño. En realidad, estresor lo llamamos como una condición, cualquiera que ésta sea, a la que tenemos que adaptarnos. Y para adaptarnos tenemos que echar a andar recursos personales, recursos biológicos, recursos comunitarios y obviamente recursos biológicos para dar frente a enfermedades, a agentes infecciosos, a cambios en la alimentación, a cambios en
en el clima, a cambios en el contexto social. A todos nos podemos adaptar, tenemos que echar a andar recursos para adaptarnos. Eso es un estresor. Y la salud mental está estrechamente ligada a qué tanto nos podemos ajustar, si los recursos personales que tenemos son suficientes o no para adecuarnos al funcionamiento del momento de cambio que se nos presenta. Entonces, así tenemos que entender los estresores. Vamos a referirnos a los estresores básicamente como eventos vitales, ¿no? Y la salud mental está determinada por muchísimos factores. Desde luego, factores socioeconómicos, ¿no? Va a depender mucho qué tanto nos podemos adecuar, si la economía es suficiente, si es insuficiente, si la red social en la que vivimos, me refiero a la red comunitaria, personas, ¿no? No quiero hablar de red social como redes sociales de internet, sino más bien si la red de personas con las que vivimos, si la comunidad está funcionando de manera adecuada a nuestro favor, o si tiene problemas en la articulación entre las personas, en la comunicación entre las personas. Desde luego están factores biológicos, como ahora que vivimos esta pandemia tan complicada, que un virus vino a cambiar toda nuestra dinámica personal, familiar, social y global, desde luego, ¿no? Y medioambientales. Esto se refiere pues, a cómo en el contexto en el que vivimos, desde luego, ¿no? Tenemos ciudades con problemas de contaminación, con problemas en el abastecimiento de agua, con problemas en el espacio vital, en el espacio público. Todos estos son componentes que causan impacto en la salud mental. Decimos que la salud mental, finalmente, es como representa la integridad de nuestro sistema con el que interactuamos con las personas, con el que interactuamos con nuestro medio interno, con el que podemos imaginar, proyectar, hacer estrategias para resolver problemas, pues resulta fundamental. Sin salud mental, no hay salud. No hay salud sin salud mental. Esto significa que las pequeñas afectaciones que tenemos en la salud mental van a tener, en la mayoría de los casos, efectos en los demás niveles, en las otras esferas de la salud personal. Cuando una persona está en un estado depresivo o en un estado de ansiedad, va a tener problemas sin duda en los otros sistemas, en el sistema nervioso, desde luego, en la manera de nutrirse, de alimentarse, de moverse, el sistema endocrino tiene problemas. Normalmente hay una estrecha relación entre el estado de salud mental y el estado de salud física. No podemos diferenciarlos. Voy a continuar con la siguiente. Entonces, un problema de salud mental es un factor de riesgo siempre para condiciones físicas. Especialmente las personas que tienen condiciones físicas crónicas están en mucho mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Por ejemplo, personas que tienen problemas como diabetes, como hipertensión arterial, por nombrar unas de los problemas más ampliamente distribuidos en nuestra población. Quien tiene problemas, por ejemplo, como este tipo, va a ser aumentado el riesgo cuando hay problemas de salud mental. Sabemos que las personas que sufren depresión tienen mucho mayor frecuencia de problemas cardiometabólicos, ¿no? Cardiovasculares, metabólicos, endocrinos. Una persona deprimida que tiene diabetes va a tener muchas más dificultades para tomar atención, para tener cuidado en la dieta, en la actividad física, en la interacción con otras personas, en el cuidado de su ciclo de sueño. Entonces, insisto, siempre la salud mental es uno de los temas más claves. Y aprovecho para hacer mención de que salud mental no se refiere a enfermedad mental. ¿Me explico? La salud mental es un espectro enorme, desde los más fundamentales componentes del autocuidado hasta la presencia de dificultades o de algunos síndromes
así en medicina le llamamos así, síndromes como problemas para dormir, como problemas para regular el ánimo, como problemas para concentrarse, como problemas para interrelacionarnos, para identificar nuestras emociones. Estos son pequeños componentes que sin ser una enfermedad afectan a otras funciones del autocuidado. Entonces, bueno, es importante considerar esto todo el tiempo. Cualquier persona a quien no se atiende, no identificamos qué problemas de salud mental puede tener, probablemente no podamos tener una incidencia directa sobre los problemas de salud física, ¿no? Por ejemplo, algunos datos muy simples es que en este momento se calcula, bueno, en el 2001, es un dato viejo, que ya teníamos 450 millones de personas en el mundo que tenían alguna condición psiquiátrica. Y esto significaba que aproximadamente una persona de cada 4 va a tener un problema de salud mental a lo largo del ciclo de vida. Y esto es importantísimo, porque esa persona va a tener más días de vida saludable perdidos, ¿no? Este es un indicador muy interesante que tenemos en salud. ¿Cuántos días se pierden de vida saludable? ¿Y qué ocurre a partir de que perdemos días de vida saludable? Significa que vamos a tener que utilizar recursos para restablecer la salud. Que la persona que se encuentra en esta condición, en la mayoría de los casos, deja de ser productiva o deja de ser igualmente productiva. Que en ese momento adquiere una vulnerabilidad en muchas condiciones laborales, familiares, interacción de pareja, con costos que a veces son evidentes, pero que a veces son invisibles a primera vista para los sistemas de salud y para los sistemas de atención en general, ¿no? De atención social y demás. Entonces, necesitamos tener muy claro que estas proporciones son enormes, ¿no? Ahora, para hacer una mención de hasta dónde llegamos en la atención de la salud mental, y este es el motivo por el cual tenemos que poner ahora a la salud mental hasta arriba de las prioridades en salud. Les voy a explicar por qué. Por ejemplo, tenemos algunos datos, de cualquier manera, no son datos muy recientes porque los estudios de prevalencia a nivel nacional y global pues toma mucho tiempo que se puedan hacer, pero tenemos una idea de que la prevalencia por cada 100 habitantes, esto significa cuántas personas están enfermas de cada 100 habitantes por cada una de estas enfermedades. Miren, para depresión se estima que de cada 100 habitantes hay 4.4 personas que están padeciendo depresión. En un país como el nuestro, en donde tenemos, digamos, 130 millones de habitantes, pues ya tenemos arriba de 5 millones, ¿no?, de personas con depresión en este momento, en los últimos 12 meses. Y ahora pensamos cuántas personas logramos atender que requieren atención de estos 30 millones, pues desgraciadamente representaría en este momento más o menos el 43%. Significa que más de la mitad de las personas que tienen esta condición de enfermedad que se llama depresión, el término clínico es depresión mayor, pues más de la mitad no llegan a tener tratamiento, ¿no? Y las consecuencias que tienen, pues son enormes, enormes para la familia, enormes para el individuo, enormes para la comunidad y enormes para la comunidad y la sociedad completa, ¿no? Este es el caso de depresión, que es la más visible y que más o menos hemos llegado a tener más información de qué es la depresión. Abundaremos bastante en estos seminarios de algunas de estas condiciones. Pero miren, otros padecimientos como el trastorno bipolar, que a veces lo pensamos como algo muy lejano, algo que no conocemos, en realidad alcanza casi el 1% de la población. Eso significa que en nuestro país tendremos 1 millón o un poco más de 1 millón de personas con trastorno bipolar. Que un problema requiere atención, que los costos son enormes para la familia especialmente. Las condiciones de riesgo se vuelven muy altas. La atención es imperante en cada uno de estos casos. Les llamamos trastornos mentales graves, ¿no?, porque requieren atención.
Y la brecha de atención es hasta del 74%. Hay documentos que nos hablan de brecha de atención hasta del 83%. Significa que de cada 100 personas que requieren atención, solamente vamos a atender a, si acaso, a 20 de ellas. Esto explica claramente por qué. ¿Qué ocurre? Que siempre nos preguntamos, ¿y dónde están todas esas personas que no hemos podido atender con estos trastornos? Fíjense, para ansiedad, que tiene una prevalencia de entre el 0.6% y se estima que hasta el 0.8% en realidad. Estos son datos aproximados, ¿no? Y desde luego, 10% para dependencia, alcohol. Esto es lo más importante. Pero ¿en dónde están? ¿Dónde están estas personas? Bueno, les voy a contar en dónde están siendo atendidas. Muchas de ellas, sabemos que las personas que tienen trastorno bipolar o trastornos de ansiedad, la mayoría tienen comorbilidades y habrán tenido consumo problemático de alguna sustancia, normalmente de alcohol, pero cuando no se diagnostican van a dar a clínicas de tratamiento de adicciones en donde el profesionalizado no es profesionalizado y normalmente se queda fuera de la atención en salud mental. Y se les aborda como si tuvieran un problema exclusivamente relacionado con sustancias. Voy a aprovechar para hacer una explicación, que esta es la razón por la que en el mundo ya no separamos los problemas de salud mental de los problemas de adicciones, porque hasta en un 70 o 75% de las personas que se han identificado atendidas en adicciones, en realidad pertenece a la esfera de la salud mental. Y con esto quiero dejar muy claro cuál ha sido el papel histórico de las clínicas, de estas clínicas especializadas en adicciones o de atención en adicciones o nexos, ¿no? La mayoría de los casos que están dentro de estas clínicas corresponden a problemas de salud mental en enorme mayoría de casos. Y el fracaso en el tratamiento, cuando no es profesionalizado, es básicamente porque no se alcanza a diagnosticar todo esto. Las personas que corresponden a la brecha de tratamiento, muchas llegan a estos lugares. Y esto quiero concientizar a todos, porque es un enorme problema. Se ha generado una enorme industria en nuestro país, y no solo en nuestro país, yo creo que a nivel hemisférico, de clínicas en donde se atienden las personas que tienen problemas con sustancias. Pero lo que ocurre es que acaban estigmatizándose más, acaban segregándose más. Y no se aplica en ellas el conocimiento científico que ahora es muy claro en todo el mundo. Por eso es esta política unifica salud mental y adicciones. Bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente. Insisto, voy a estar hablando de estos conceptos porque sin duda son los que nos han llevado a identificar la mayoría de los problemas que tenemos en la atención a todos los niveles. La salud mental, como hablábamos hace un momento, es uno de los problemas más frecuentes que contribuyen no solamente a condiciones de discapacidad no solamente mental o relacional, o de funcionamiento, sino también discapacidad física en muchos casos. A morbilidad, a esta palabra nos referimos a otras enfermedades, especialmente otros problemas relacionados con sustancias, otros problemas de salud, y desde luego a mortalidad prematura. Nos referimos a que tener un problema de salud mental nos resta años de vida, de esperanza de vida, ¿no? Por muchísimas razones. Muchas veces por falta de acceso a sistemas de salud. Y queremos dejar muy, muy en claro cuáles son las barreras de atención que tenemos en salud mental. Y básicamente nuestro trabajo como salud pública es identificarlas, porque el conocimiento está ahí y la parte más barata para vencer estas barreras es esparcir conocimiento. Es por eso que tenemos estos seminarios, que queremos explicar cómo es que se llega a resolver esto. Es básicamente una gran parte del problema con conocimiento, con que entendamos qué es lo que está ocurriendo. En cuanto a mortalidad, voy a platicar lo siguiente. Los trastornos mentales, que son muchísimos,
tienen tasas de mortalidad baja por sí mismos, si solamente consideramos esos diagnósticos. Pero, por ejemplo, la depresión y el abuso de sustancias se asocian en un 90% con todos los casos de suicidio. Y este es un tema importantísimo. Fíjense, aquí hay algunos datos que tenemos que conocer. Aproximadamente 800,000 personas se suicidan cada año en el mundo. En nuestro medio, el suicidio representa la tercera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 19 años. Sabemos que hay además un subregistro, porque no es fácil el registro a partir de las fiscalías, ministerios públicos, que son quienes tienen este dato duro. Muchos casos, cuando hay conductas extremas o parasuicidas, no se registran, pero sí sabemos que los jóvenes que están deprimidos, que están desesperados con un problema de ansiedad a los cuales se suma abuso de alcohol, se encuentran en un riesgo muy alto de una de las causas de muerte prevenibles, que es el suicidio. Por cada caso de suicidio hay muchísimas más tentativas de suicidio cada año. O sea, personas que tienen una conducta suicida o que están planeando o que están pensando cómo hacerlo. Y esto conlleva una serie de conductas que también son de alto costo para la persona y para la familia y para la comunidad. Por lo tanto, llegamos a esta idea en la que tenemos que entender cómo es que la salud mental es necesaria para que podamos ejercer nuestros derechos humanos fundamentales, el derecho a la salud. Si no atendemos la salud mental, entonces se vuelve muy difícil que las personas tengan acceso y manera de ejercer el derecho a la salud y al desarrollo pleno de la personalidad. Las personas que tienen discapacidad psicosocial, por ejemplo, tienen los mismos derechos y las mismas libertades fundamentales que cualquier otra persona. Hay muchas condiciones de salud mental que se convierten en condiciones de discapacidad psicosocial. Una persona con depresión severa probablemente no pueda por sí misma echar a andar o hacer algunas cosas, ¿no? Como organizarse, buscar un trabajo, asistir, buscar acceso a la salud. Y esto hay que entenderlo. Cuando identificamos problemas severos de salud, hay que ir a buscarlos. Tenemos que todos como comunidad ayudar a estas personas y es una responsabilidad compartida. En muchos discursos que hemos visto sobre abuso de sustancias y salud mental, a veces parece que recayera todo en el individuo. No podemos culparlos, en realidad. Hay un papel que nos toca jugar a nosotros como comunidad, como sociedad y desde luego como Estado, para todos los funcionarios, a todos los niveles, siendo aún del área administrativa, operativa en otras áreas que sean de la salud, de seguridad, si quieren ponerlo así, ¿no? Ahora que con Gobernación hemos estado haciendo muchísimos seminarios de este tipo. La salud empieza desde que favorecemos el autocuidado y que cuidamos que se ejerzan los derechos en cada una de las personas. Aquí les pongo una imagen en donde tiene una forma como de pirámide. Y en la base es en donde recaen la mayoría de las acciones que deberían formar parte de este gran entramado de acciones para cuidar la salud. La mayoría del presupuesto, de la información, de la capacitación, tendría que estar en la base de esta pirámide, o sea, en promover el autocuidado. ¿Y qué significa el autocuidado? Fíjense, es importante que el lugar en donde vivimos sea adecuado, el espacio público sea adecuado, que la actividad física sea adecuada, que se respeten nuestros derechos, que podamos estar tranquilos en nuestra comunidad, en nuestra casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, ¿no? Y aquí es donde probablemente tengamos que poner más atención. Por ejemplo, hemos identificado cuántos problemas ocurren cuando no es posible hacer uso del espacio público porque la calle, los parques, los jardines no se pueden utilizar. Y esto hace que los
los menores, los adolescentes, los niños, se queden más tiempo en la casa encerrados utilizando videojuegos, por ejemplo, y que no interactúen con otros niños o con otras personas de la comunidad. Favorecer el uso del espacio público es fundamental. Hay programas que estamos promoviendo justamente del uso de espacios recreativos como parte de la salud mental. Y aquí insisto, buena parte del autocuidado no es médico, no tiene que ver con doctores, no tiene que ver con servicios de salud, tiene que ver con todos nosotros, ¿no? El cuidado comunitario informal también, o sea, que estemos vigilando cómo es el transporte, cómo son los traslados, cómo son los accesos a los espacios públicos, a las viviendas, al trabajo, tiene que ver con la participación de todos nosotros. Después viene el primer nivel de atención, ¿no? La atención primaria a la salud. Este es el primer contacto, el que se hace en los centros de salud, en los centros comunitarios de salud mental, en donde se puede acceder para identificar si tengo un problema, para que me puedan orientar directamente cuando yo percibo tener un problema de salud mental o a alguien de mi familia o de mi comunidad. Entonces, allí empezaría, ahí se pueden resolver muchísimos problemas porque están empezando, ¿no? Cuando se identifican problemas que requieren atención a más largo plazo, que requieren atención profesionalizada por el equipo de salud, entonces es que tenemos los servicios de salud mental comunitaria especializados, ¿no? Que esos, los que han conocido como CAPAS, que ahora se van a convertir en centros de salud mental comunitarios para salud mental y adicciones, es en donde tienen un papel fundamental. Y también los hospitales. Hace poco se acaba de promover una nueva ley de salud mental en donde se busca fortalecer justamente todo este nivel de atención primaria y de salud mental comunitaria. Y desde luego se busca que los hospitales generales y los centros de salud tengan servicios de salud mental. Va a seguir habiendo hospitales, desde luego, pero lo cierto es que históricamente la atención a la salud mental se basó en hospitales psiquiátricos y eso fue un gran error. Fíjense, es la punta de la pirámide. La mayoría de los recursos humanos, económicos, sociales, tienen que colocarse en la base de la pirámide. Entonces, esto ha dado lugar a una interpretación errónea en donde algunas notas periodísticas dijeron, van a desaparecer los psiquiátricos. No, no van a desaparecer. Vamos a fortalecer toda la base de la pirámide y desde luego que esto implica que los hospitales tengan menos carga, o sea, que se adecúe cuál es la ruta de atención. Que en estudios de trayectorias de atención nos ha quedado clarísimo que los hospitales acababan atendiendo casos que se podían resolver en la atención primaria. Entonces daba lugar a una atención que no era óptima en los hospitales psiquiátricos, favorecía el estigma y desde luego a una distribución de recursos que no era la adecuada. Entonces esto es lo que va a ocurrir en adelante. Entonces espero que con esto vaya resolviendo algunas dudas, creo que son fundamentales justamente en esta lógica de qué estamos haciendo con la salud mental. Ahora, quiero explicar de manera muy rápida elementos que han afectado a la atención en salud mental y a la atención en salud en general. Y me voy a referir al estigma. Y tratamos de generar esta nueva política y voy a mencionar esto porque sin duda es uno de los problemas fundamentales. Hace un momento explicaba yo que la salud mental no se refiere a enfermedad mental. La salud mental es todo el espectro, desde el autocuidado hasta quien tiene un problema severo. Afortunadamente es una proporción de la población pequeña la que tiene un problema severo que tiene que atenderse a largo plazo de manera médica especializada. Entonces entendamos siempre salud mental como el autocuidado, como el estar bien, ¿no? No confundamos salud mental con trastorno mental. Y esto quiero aprovechar para hacer mención de que la salud mental no puede recaer solamente en psiquiatras, ¿no? O en médicos especializados.
Esto ha dado lugar a un estigma muy complicado. La salud mental nos pertenece a todos y todos abonamos a cuidarla. Y el equipo sanitario es muy amplio también. Cuando llegamos directamente a los servicios de salud, no solamente son los especialistas, todo el equipo de promotores de salud, todo el equipo de enfermería, todo el equipo de trabajo social, todo el equipo de médicos, todo el equipo de psicología son quienes atienden estos niveles de atención. Y tenemos que terminar con el estigma, o sea, con el estereotipo de pensar que una persona con un problema de salud mental es una persona peligrosa o que es una persona que requiere ser hospitalizada o una persona que tiene consumo de sustancias que tiene que ser recluida, que tiene que ser apartada de la sociedad. Eso es lo que tenemos que evitar. Hay estereotipos como pensar que la manera de atender a las personas que tienen un problema relacionado con sustancias es internándolos. Este probablemente sea uno de los imaginarios que más costo han generado y que más fracaso han representado en la atención en los problemas por consumo de sustancias y salud mental. Quiero insistir porque hay un discurso muy normalizado, muy replicado de que fulanito tiene un problema de sustancias, hay que meterlo a una clínica. A ver, cuidado, antes hay que ser evaluado porque probablemente haya un montón de problemas que se pueden resolver antes de apartarlo de la comunidad. Y por eso insisto, siempre la responsabilidad sobre la atención en salud mental es de todos nosotros, de todos los ciudadanos, de toda la gente en la comunidad y de todo el Estado mexicano, de todo el Estado mexicano. Lo repito una vez más, de todo el Estado mexicano y todos sus funcionarios. Tenemos todos que entender cómo es que hemos participado en estigmatizar y cómo utilizar un lenguaje que no sea estigmatizante, ¿no? Voy a poner como ejemplo de que tratamos de no hablar más de adictos. No hablemos de adictos. Tenemos que hablar de personas. Porque a veces sin darnos cuenta, en el lenguaje que utilizamos, estamos invalidando a la persona y a sus derechos. Entonces, les pido por favor a todos que hagamos conciencia de que siempre vamos a hablar de las personas y de la serie de problemas que pueden tener y cómo atenderlos. No utilicemos estas figuras que estigmatizan desde la primera manera de nombrarlos, ¿no? Entonces, sabemos que hay muchos colectivos estigmatizados de entrada. Las mujeres, desde luego, ¿no? Hay muchísimas, y aquí ¿no? ejemplos sobran de cuántas maneras ha habido de estigmatizar condiciones que pertenecen a las mujeres. Pero desde luego, todas las personas de origen étnico no caucásico, las que no son blancas, en nuestro país tenemos una cantidad de mecanismos de estigmatización que tenemos que hacer visibles, porque tienen una consecuencia, afectan la salud mental, afectan el acceso a la salud y a la salud mental. Las personas del colectivo LGTB más también. Las personas con trastornos mentales o con condiciones mentales que requieren atención. Y desde luego, las personas que consumen sustancias psicoactivas. Fíjense muy bien cómo lo fraseamos. Siempre nos vamos a referir a las personas, ¿no? Por favor, evitemos cuando hablamos de atender personas que tienen problemas con sustancias, evitemos llamarles adictos. No existe esa condición como concepto científico. Vamos además a tratar de evitar esa barrera de atención. El proceso de estigmatización ocurre de muchas maneras. La identificación de una característica distintiva de una persona o colectivo, como lo hemos visto, ¿no? Por color de piel, por estilo de vestimenta, de cómo se expresan. O sea, hay una valoración negativa sobre este colectivo, sobre las personas, y a veces una sola característica o condición atribuida hace que se generalice
un juicio negativo sobre esto, ¿no? O sea, una persona que consume marihuana se convierte en, de inmediato puede haber una valoración negativa sin que exista ni que medie otra condición o que se entienda cuál es el proceso que vive esa persona, qué es lo que busca o para qué la usa, ¿no? No necesariamente es una condición negativa, son condiciones complejas en donde estamos obligados a defender los derechos humanos fundamentales. Este proceso de generalización causal en donde a veces se explica, y esto es una cosa que ha ocurrido con los temas de adicciones también, con los temas de uso de sustancias, en donde todo el problema que se vive de la persona se le atribuye a, es porque consume, es porque decidió destruir su vida consumiendo. Recordemos que las personas que tienen problemas con el consumo de sustancias no planearon, no dijeron, no, quiero tener adicción a tal sustancia, quiero hacerme dependiente al alcohol. No, en realidad eso no ocurrió. La ruta es muchísimo más compleja. Busquemos evitar este proceso de estigmatización y de generalización causal. Y desde luego la devaluación, que es otro de los componentes, en donde una condición de la persona o del colectivo que tiene una característica tal, decidimos que no es igual a nosotros, que es menor, que tiene menor valor. Esa es la devaluación. Evitémoslo a toda costa. Identifiquémoslo cuando ocurre en cualquier mecanismo que implique una barrera de atención a un servicio o a un derecho, desde luego. El estigma, de nuevo, está compuesto por el prejuicio, que es este conjunto de ideas estereotipadas, o sea, a partir de una característica nos generamos una idea completa de cómo se comporta, cuáles son sus valores. Eso es prejuicio, evitemos el prejuicio. Está identificado, insisto, como una barrera en la atención. Y desde luego la discriminación, ¿no? Que se refiere directamente a las conductas, ya no solamente a cómo percibimos, sino la discriminación es cuando tenemos conductas que rechazan a una persona, en donde ya no le damos el mismo acceso, ¿no? Lo hemos visto tantas veces en los hospitales generales, como cuando una persona viene con un problema de salud mental, pero además tiene apendicitis, entonces es la última en ser atendida, ¿no? O prefieren, hasta generan un miedo no fundamentado en la mayoría de los casos para atender a esta persona. El resultado es que muchas personas con enfermedades crónicas tienen un tiempo mucho más prolongado de atención cuando tienen un problema serio de salud mental, ¿no? Por ejemplo, o prefieren distancia social, o una persona cuando reporta en un servicio de atención médica que estaba consumiendo cocaína, entonces toda la problemática, usted es porque consume cocaína. Si tiene un problema de atención, no recibe el mismo trato. Entonces, tratemos de evitar esto. Son importantísimas barreras en el acceso a la salud y recordemos que el acceso a la salud es un derecho humano. No se lo damos nosotros a las personas lo tienen y deben ejercerlo. Entonces, bueno, me parece que es muy, muy importante mantener esta idea de cómo, evitando discriminación y evitando el estigma sobre toda la población que requiere atención, favorecemos y fortalecemos el acceso a la salud mental y a resolver problemas relacionados con adicciones desde la prevención, insisto, desde la prevención. Y bueno, como ven aquí en esta diapositiva, la discriminación ocurre como conducta cuando el proceder de las personas está influenciado por el estigma, de modo tal que otras personas resultan privadas de sus derechos y oportunidades. Y yo creo que nos toca reflexionar cuántas veces hemos discriminado, a veces sin darnos cuenta, porque a veces es una conducta que se colectiviza sin que nos percatemos de ello, ¿no? Pero si alguien se ve con un estado alterado, a lo mejor porque está tomando un medicamento prescrito, yo he visto con toda claridad cómo en la farmacia no le atienden, ¿no? Cuando es un derecho que tiene y cuando tiene los documentos y todo. Y esto hay estudios enormes hechos en México, ¿no? El mismo doctor Gay Savicki, que es nuestro comisionado nacional contra las adicciones, se dedicó justamente, recuerdo su tesis, que fue justamente de estudiar cómo en la farmacia discriminaban a las personas que tienen una condición mental, ¿no? Y es impresionante cómo esto sigue ocurriendo. Entonces, por allí podemos atenderlo y es responsabilidad de todos, ¿no?
Y entonces siempre discriminar consiste en como diferenciar a aquellos que son ellos de nosotros. Todos tenemos los mismos derechos. Entonces es importante que bueno, también considerar las creencias culturales sobre las personas con trastornos mentales. ¿Cuántas veces se asume que estas son poseídas, ¿no? O sea, que los problemas de salud mental generan rechazo, que son anormales, ¿no? O que generan un cambio un completo en su forma de funcionar, como están. Y desde luego los prejuicios más habituales en personas que consumen sustancias o tienen problemas de salud mental son que son peligrosos, que su conducta puede ser impredecible, que su inteligencia está disminuida. Esto es parte de un prejuicio. Podemos hablar con ellos, se pueden hacer planes de trabajo. Es importante no invalidarlos. Los culpabilizamos en muchos casos, están así porque quieren, insisto. Alguien que tiene un problema con sustancias no planeó desde el principio, quiero tener un problema con sustancias, no. Ocurre por una ruta muy compleja. No podemos infantilizarlos también. Y aquí las campañas de información no vamos a basarlas en el miedo. No queremos que eso ocurra. Es con información clara de cuáles son los derechos de cada persona. No vamos a tratar como menores de edad a ninguna de las personas que requiera atención por un problema de salud mental o por problemas de sustancias. No deben ser objeto de burla y tampoco podemos generar esta idea de que algunos de ellos son geniales solamente por tener un problema de estos, ¿no? No es cercano a la realidad. Importante los términos que en el lenguaje habitual acaban siendo estigmatizantes. Palabras como loco, como demente, como perturbado, anormal, delirante. Y todavía yo podría poner otras que a veces vemos en columnas periodísticas que dicen, es que esta idea fue esquizofrénica. A ver, acaba siendo una forma estigmatizante cuando se trata de decir que no sirve una idea o que no es aplicable. Evitemos hacerlo desde este lado. Incompetente, ese es otro lenguaje estigmatizante. Fuera de control, marihuano, drogadicto. Yo incluiría todavía el término adicto, que pues es lo mismo, ¿no? Tenemos que poner por delante a las personas. Y bueno, como he mencionado hace un momento, uno de los más importantes problemas que funcionan como barreras y como límites en la atención y que no siempre son visibles son todos estos fenómenos de prejuicio y de discriminación. Finalmente, les voy a comentar que está perfectamente estudiado, lo pongo así en diapositivas muy simples, cómo es que estigmatizar a una persona, por ejemplo, en el ambiente escolar, con la atención de servicios médicos, a veces hasta para hacer un trámite. La estigmatización tiene una relación directa con tener respuestas de baja autoestima, de aislamiento, de sentimientos de inferioridad, el vivir rechazo social que implica una forma de dolor, además, y vergüenza. Son componentes que abonan y que empeoran condiciones de salud mental. No lo olvidemos, por favor. Los efectos es ignorar opiniones de quien tiene cualquiera de estas condiciones, no darle responsabilidades, o sea, empezar a restar responsabilidades y tratar como incapaz a alguien que tiene cualquiera de estos problemas, perderle la confianza, y un tema importantísimo, víctimas de violencia. El estigma en muchas ocasiones acarrea actos violentos contra estos colectivos, contra personas que son discriminadas. Esto lo hemos visto tantas veces con la comunidad LGBT, con las personas que consumen sustancias, con personas que requieren atención médica en salud mental, ¿no? Y como les pongo aquí, se convierte en un obstáculo para la búsqueda de formas de tratamiento médico. Así es que quiero recordarles que muchas personas nos dicen que es mucho más difícil
soportar el estigma asociado a un diagnóstico que la misma enfermedad. Esto es algo muy, muy amplio, que se ha identificado en poblaciones muy amplias. Entonces tenemos que enfrentarlo, no discriminemos, y demos nuestro lenguaje desde nuestra posición, cualquiera que sea. Casi todos tenemos gente a nuestro cargo, compañeros, y tenemos que evitarlos todos en conjunto, cuidando el lenguaje, cuidando diagnósticos como si fuera nombre de la persona, ¿no? Y hay que ser asertivos en expresar las ideas que tenemos, los derechos que tenemos como personas, las personas a quienes tenemos que atender, y podemos poner límites, desde luego, pero sin agresividad y sin rabia. Recordemos que esto forma parte de la protección a los derechos humanos, y el derecho a la salud es uno de los derechos humanos. No vamos a hacer distinción ni de nacionalidad, ojo, ni de nacionalidad, ni de lugar de residencia, ni del sexo, ni de la nación de origen, ni el grupo étnico al que se pertenece. Esto puede ser urbano, desde luego, ni el color, ni la religión, ni la lengua, ni ninguna otra condición. Los derechos humanos los tenemos todos y no podemos participar en la discriminación. Es claro que los derechos se relacionan directamente con las condiciones de salud mental, pero también todos se interrelacionan y todos son interdependientes y son indivisibles. Finalmente, todas las personas, desde la prevención hasta la atención especializada, me refiero desde la atención en la comunidad hasta la atención en las unidades de atención especializada en psiquiatría o en salud mental, tienen el derecho a ser tratados con dignidad y con respeto, y tienen el derecho a dar permiso o negar la referencia, el tratamiento y el seguimiento. Pero esto tiene que ser claro, claro para ellos, claro para quienes atienden y claro para la familia. Hay rutas para quienes no están en condiciones de convivencia, pero hay rutas específicas que están muy bien arbitradas. Y muchas personas que viven con trastornos mentales sufren en silencio, sufren temerosos de que los reconozcan, y es por esto que no buscan la ayuda que necesitan. Ese es un tema. Y bueno, un punto para finalizar es que la mayoría de los trastornos mentales, de las condiciones en salud mental, pueden curarse, pueden rehabilitarse o pueden controlarse a lo largo de la vida para tener un funcionamiento, pues, como cualquier persona. Entonces se vuelve importante detectar de manera temprana, buscar que la atención sea oportuna, y sabemos que la mayoría de las personas con un trastorno mental se recuperan rápidamente. Afortunadamente, el tratamiento adecuado no requiere tratamiento hospitalario, y esto incluye los problemas relacionados con sustancias. Y bueno, este es el mensaje que quiero dejarles en esta ocasión. Muchas gracias. Me parece fundamental para todos aquellos que tenemos que participar en esta enorme estrategia nacional de prevención de adicciones que implica una gran estrategia para mejorar la atención en la salud mental de las personas, atendiendo a sus derechos y las necesidades. Todos somos un gran equipo, por eso estamos aquí juntos. Gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Jorge. En realidad sí ha sido, para nosotros era desde INAFED necesario este ciclo de diálogos, porque la salud mental, como tú nos has llevado en esta presentación, estimado Jorge, es la base de la salud integral, ¿no? En general. Entonces, por eso para nosotros era primordial tener esta serie de diálogos que hemos concertado con CONADIC, y pues nos has dado también una realidad, una cruda realidad, ¿no? Que tenemos que afrontar también. A mí me impactó bastante el número de 800,000 personas que se suicidan en cada año en todo el mundo. Es una cifra que sin duda nos tiene que mover para realizar acciones al respecto.
Y pues abusando de tu generosidad, estimado doctor Jorge González, creo que tenemos algunas preguntas y algunas participaciones. Andrea, ¿nos puedes ayudar, por favor? Adelante. Gracias, claro. Claro que sí, con todo gusto. He identificado en el chat una pregunta por parte de nuestro participante Julio Villanueva, que nos dice que usted, doctor Jorge, mencionó que el suicidio es la tercera causa de muerte, pero ¿cuáles son las dos primeras causas? No, bueno, una de las primeras en ese grupo de edad en específico es accidentes y violencias, ¿no? Y desde luego que tiene que ver con salud mental, porque es otra de las condiciones que son prevenibles. Y no recuerdo cuál es la otra condición que está en segundo lugar, este es el tercero, pero vale la pena que consideremos que nuestra población joven justamente son problemas conductuales que basados con información que no cuesta, podemos reducir muchísimo. Recordemos que buena parte de los accidentes y violencias ocurren relacionados con consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Y creo que por lo mismo, las campañas en donde podamos concientizar a la población de los riesgos del abuso del alcohol, especialmente en el impacto que tiene en estos indicadores, es fundamental. Probablemente este grupo de edad no tenga problemas de la salud tan graves como lo van a tener más adelante aquellos que hagan dependencia. Quien permanece bebiendo alcohol de una forma abusiva a lo largo de muchos años tendrá efectos gravísimos en la salud y tenemos muy claro que se convertirán en problemas cardiovasculares y metabólicos más tarde. Entonces, bueno, tienen una interrelación tan estrecha y desde luego la alimentación es otro de los temas y la actividad física. Agradecemos la puntual respuesta por parte del doctor Jorge. Nos gustaría invitarles a que nos dejen sus preguntas o sus comentarios y con todo gusto les daremos lectura. Y también tenemos identificada, bueno, queremos hacerle la invitación a participar, a tomar el uso de la voz al maestro Rodolfo Moreno Ramírez, director general del Instituto Maracame, clínica especializada en el tratamiento de las adicciones del estado de Nayarit, quien también tiene un comentario para todas y todos nosotros. Adelante, maestro, por favor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, muy buena tarde a todas, a todos. Reciban un caluroso saludo de parte de nuestro gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, quien es una persona muy sensibilizada en los temas de salud mental y atención a las adicciones. Y pues bueno, quiero reconocer esta iniciativa precisamente en el que el día de hoy nos damos encuentro y de bajar precisamente al territorio, de bajar precisamente a la comunidad y directamente a ustedes que están insertos en escenarios claves que pueden servir como puntos de enlace para hacer precisamente esta transición a un modelo de salud mental comunitaria que resulte precisamente en función de atender las grandes necesidades que tenemos. Ya el doctor Jorge González nos hizo el favor de ponernos un panorama muy interesante respecto a la situación de la salud mental y el punto o la flecha a la cual tendremos que apuntar, que es el combate al estigma, precisamente vinculado con ello. Creo que una reflexión que nos deja la pandemia es la sensibilización respecto a estos temas, en el sentido de que hay muchas personas que lograron entonces ver de frente dentro de sus hogares o con sus seres queridos afectaciones importantes hacia la salud mental. Posiblemente vendrán algunas otras afectaciones también en tiempos posteriores, pero pues bueno, este tipo de iniciativas genera esta transversalidad de llegar a todas las instancias que de una u otra manera estamos conectadas con un fin en concreto, que es trabajar por el bienestar de la ciudadanía. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, extraordinaria participación y pues espero que tengan muy buena tarde y que sea de mucho provecho esta serie de acercamientos que se estarán teniendo. Agradecemos la intervención por parte del maestro Rodolfo Moreno y a continuación le cederemos el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización del INAFED, quien también tiene un comentario para todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Gracias, muy amable.
Pues mira, la verdad es que quiero, por supuesto, agradecer al doctor Jorge González. Me ha impactado en dos sentidos, doctor, como padre de familia, como funcionario público, entender que este trabajo pues tiene diferentes vertientes y que pues todos tenemos un papel muy importante para poder contribuir a ese tema que es fundamental. Fíjese, doctor, nosotros en el INAFED hemos tomado como equipo varios cursos. Recientemente tomamos el curso sobre no discriminación. Y entonces, en mucho sentido, todo esto que usted platicaba sobre cómo como personas, cómo como sociedad construimos una serie de prejuicios, una serie de estereotipos que nos llevan a estigmatizar. Y de ahí, pues el paso hacia la discriminación, pues es casi en automático, ¿no? Y entonces, pues prácticamente a veces de manera, no sé si inconsciente, si la palabra creo que sea inconsciente, pues vamos formando esta serie de ideas, de formas de referirnos a la gente que tiene estos problemas de salud mental, sin pensar en que, pues como sociedad, justamente pues hemos generado estas situaciones. Entonces, la verdad es que le aprecio mucho esta información presentada de manera tan didáctica, de manera tan puntual, porque me parece que nos llega a aspectos muy puntuales, a todos nosotros, comentaba, nos llega de manera muy puntual, tanto como padres de familia, como personas, como autoridades públicas, y aclara mucho, ¿no? Que el tema finalmente no es un problema de individuos, sino que es un tema, es una cuestión social, y que bien haríamos por empezar a reflexionar en la forma en la cual nos conducimos hacia las personas que pudiesen encontrarse en esta situación, empezar a reflexionar sobre nuestros propios estereotipos, nuestro propio lenguaje, ¿no? La construcción de nuestro propio lenguaje para acercarnos a estas situaciones es fundamental. Y si además de eso usted pudiese ampliar un poquito sobre la mejor forma de dirigirnos, por ejemplo, a los adolescentes o a los adultos jóvenes que pudiesen encontrarse en este tipo de situaciones, la verdad es que también se lo apreciaría mucho. Muchas gracias. Claro que sí. Respondo brevemente a su pregunta con muchísimo gusto. En realidad creo que vale la pena siempre cuidar nuestro lenguaje hablando de personas, como lo decía. Evitemos el adjetivo como si fuera nombre propio, porque entonces sin darnos cuenta quitamos toda la dimensión de derechos y de complejidades que representan a cada individuo. Entonces mi recomendación es que a los jóvenes les enseñemos lo mismo, ¿no? Cuando dicen, ay, mira, aquel marihuano, o no, aquel marica, no, todas son personas. Y a veces, sin darnos cuenta, pues normalizamos expresiones, a veces hasta lo leemos en las columnas de opinión o lo vemos con los locutores en televisión, y desde allí, cada vez que veamos que existen estas figuras retóricas, señalémoslas. Es un primer paso, parece mínimo, pero tiene un impacto enorme en nuestros jóvenes. Se los prometo, funciona. Lo hago con mis hijos que son muy jóvenes, son chiquitos, y se han hecho unos extraordinarios detectores de discriminación. Agradecemos la puntual respuesta por parte del doctor Jorge. Y doctor, he identificado dos preguntas más en el chat que me gustaría darles lectura. Y nos preguntan, ¿cómo podemos apoyar a nuestro ayuntamiento y a nuestra población en estos temas, como yo que trabajo en el ámbito deportivo? Bueno, creo que quien trabaja en el ámbito deportivo, como en cualquier otra área, se vuelve importantísimo. Justamente voy a dar esta idea nada más, que no se replique la discriminación en el ámbito deportivo. El deporte es algo muy sano, es algo que nos ayuda a trabajar en equipo, activa nuestro organismo, nos hace conscientes de nuestra salud física,
pero hay áreas del deporte en donde en los vestidores, en el grupo de fútbol, se replican modelos de discriminación y estigmatización. Basta meterse a los vestidores para ver cómo hablan de la diversidad sexual o de problemas, en fin, hasta del respeto entre géneros, a las mujeres y demás. Buscar que esto no ocurra, desde luego, en cualquier ámbito, ¿no? Ahora que hablan del aspecto deportivo, me parece muy importante, pero es lo mismo en seguridad pública, ocurre lo mismo en las escuelas, ocurre lo mismo en el espacio público. Todos debemos hacernos partícipes, ¿no? Y esto corre por una de las vertientes más interesantes, que es la ética cívica, ¿no? Que se enlaza con la bioética, que finalmente también con derechos humanos. Creo que vamos a estar difundiendo esto a todos los niveles, para todos los niveles de autoridades, de niveles operativos y para comunidad. Es parte del trabajo que tenemos y por eso lo estamos haciendo, porque no vamos a parar, ¿no? Nos toca estar interactuando con todos y así les vamos a estar contando nuestras experiencias personales en la casa, en la comunidad, con nuestros compañeros. Lo hacemos todos los días y es una invitación a que todos hagamos lo mismo. Ayúdenos a propagar la información que va directamente dirigida a proteger los derechos humanos y a quitar las barreras de atención también, ¿no? Y promover el autocuidado, desde luego. Muchas gracias, doctor. Y tenemos una pregunta más por parte de nuestro participante Manuel Ramírez, que nos pregunta, en su punto de vista, ¿qué tan efectivos son los reglamentos o leyes que buscan disminuir los accidentes vehiculares mediante medidas contra los conductores que manejan en estado de ebriedad? Bueno, les voy a dar mi opinión. En realidad, sí se ha encontrado que más que positivas son una estrategia que desaliente el uso de alcohol en la situación más grave, que es manejar un vehículo en estado de ebriedad. Porque hay una cosa, en el momento que alguien está intoxicado y manejando, probablemente no se dé cuenta, pero tiene que darse cuenta antes de hacerlo, que un vehículo en manos de alguien con reflejos inadecuados y con una regulación emocional inadecuada se puede convertir en un arma mortal, ¿no? Y esto nos sobran ejemplos, no solamente para quienes son víctimas sin deberla ni temerla, digamos, para quien estaba en la vía pública, como para el mismo conductor en estado de ebriedad. Yo creo que son recursos útiles, son recursos útiles. Desgraciadamente, tenemos que cuidar mucho que la aplicación de ese mecanismo se haga cuidando todos los derechos de los conductores en general, ¿no? Pero han demostrado utilidad y probablemente, no solamente el alcoholímetro, pero sí campañas de prevención de uso de alcohol, o sea, designar al conductor que sea quien no beba, que cuidar que no se beba en exceso también, es algo que nos corresponde. Estamos en ello, ¿eh? Ya no me da tiempo para explicarle cuántas políticas están impulsando para que aumenten la regulación de alcohol, para que evitar el moldeamiento de la conducta en chicos menores de edad con bebidas supuestamente sin alcohol, pero que finalmente tienen las mismas características que las cervezas que sí tienen alcohol, y ya generamos un moldeamiento de la conducta. Tenemos que ser cuidadosos con esto que está ocurriendo a ese nivel. Agradecemos mucho esta respuesta por parte del doctor Jorge. Por el momento no he identificado que tengamos alguna otra pregunta o comentario, pero nos gustaría recordarles que si bien ustedes tienen alguna pregunta o tienen alguna inquietud, con todo gusto nosotros podemos recibirlas, sus dudas a través del correo de capacitación del INAFED, y con todo gusto podremos hacer esta vinculación para poder atenderles. Y a continuación, siguiendo el orden del día, para dar conclusión a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Y pues muchísimas gracias, estimado doctor Jorge González, por esta enriquecedora presentación del día de hoy.
La verdad es que celebramos desde INAFED esta magnífica y yo diría oportuna colaboración que hemos concertado con la Comisión Nacional contra las Adicciones CONADIC para abordar estos temas relacionados con la salud mental, para lograr un pleno bienestar de todas las personas que habitan nuestros municipios. Era necesaria esta colaboración, sobre todo después de esta coyuntura que hemos vivido estos 2 años, todavía la vimos más necesaria, así que fue más que oportuna, lo cual valoramos y agradecemos, por supuesto, la gran disposición de la doctora Evalinda y de todo el equipo de CONADIC para llevar a cabo. Y pues a todas las autoridades municipales y estatales que nos acompañaron el día de hoy, también les agradezco como siempre el favor de su atención y les recuerdo que van a ser en total 6 sesiones sobre estos temas tan relevantes, tan importantes, y vamos a abordar prácticamente una sesión mensual. Y vamos a abordar temas como la siguiente será sobre Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, tendremos una sobre actividades territoriales y clubes por la paz, una tercera más que será sobre el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, una más sobre Estrategia Nacional para vencer la brecha de atención en salud mental y adicciones, y vamos a cerrar hacia el mes de octubre con el tema de espacios libres de humo de tabaco y emisiones. Como verán, estimadas y estimados colegas, es un programa pues muy completo, muy importante, así que nos resta nada más desde INAFED invitarles a seguir estos diálogos y por supuesto cada día tenemos colaboraciones con temas muy importantes que atañen al quehacer de los gobiernos municipales. Como lo saben, estaremos, por ejemplo, mañana tenemos uno también muy importante con nuestras colegas de bienestar. También les invitamos a que nos acompañen en los horarios habituales, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Tenemos diferentes colaboraciones y pues el día de hoy les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y participado en esta importantísima sesión. Muchísimas gracias, CONADIC, muchísimas gracias, el Gobierno del Estado de Nayarit, muchísimas gracias a todas las autoridades municipales y estatales que nos acompañaron. Enhorabuena y que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho.